Sí, que tampoco quería que tú dejar constancia, ¿no? Aunque también la estáis escuchando con micrófono, ¿no? O sin él, nada. Era daros las gracias por la amabilidad, por haber acudido a la convocatoria de quien hoy nos trae aquí, pero también por lo que habéis aportado y que estoy deseando conocer. Así que nada, luego tendremos también tiempo para comentar de una forma más tranquila cuando nos veamos ahí en el refectorio, ¿es? ¿Dónde vamos después? Sí, ¿verdad? Ahí, sí. Así que nada. En la hostería, perdón, en la hostería. Muy bien. Ah, vale, pues nada, pues en la hostería, pues nada, ya la parte formal de las intervenciones y gracias. Pues muy buenos días y, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de Su Majestad, la Reina Leticia, entre nosotros y ese compromiso que ha ido manifestando a lo largo del tiempo, acompañándonos siempre en San Millán, en otras ocasiones, pero siempre también cuando se desarrolla y celebra este seminario. Es un honor, señora, tenerla entre nosotros. También quiero agradecer al director de la Real Academia Española por esa colaboración permanente que venimos sosteniendo siempre desde la Fundación San Millán de la Cogolla y de La Rioja, por el compromiso que esta tierra tiene con el español, con la Real Academia y con este seminario de Fundeu. Veo caras conocidas, ¿verdad, querido Alex?, de las colaboraciones que han hecho que San Millán sea siempre el escenario anual, la cita, donde se celebra un seminario tan pertinente en el que trasladamos todas las preocupaciones del lenguaje a través de los medios de comunicación al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque es la vía por la cual nuestra lengua se llega, se socializa, se populariza y, por lo tanto, yo creo nada más pertinente que este seminario que, con diferentes temáticas, vamos celebrando en esa cita ya fija anual. Y quiero agradecer también a todos ustedes que han venido hasta La Rioja, hasta San Millán, y que con su colaboración, con su conocimiento, pues hacen posible el desarrollo del seminario, y en especial en esta ocasión porque se cumplen 25 años de la creación de la Fundación San Millán de la Cogolla, como saben, vinculadas a la declaración un año antes de estos monasterios como Patrimonio de la Humanidad, entre otras razones, por ser el origen del español escrito, por contar con testimonios del primer español escrito. Por lo tanto, la Fundación sigue con su misión, entonces encomendada, que no solo tiene que ver con la protección y el cuidado patrimonial de estos monasterios, de su uso y uso, sino también con la difusión y promoción de la lengua española, labor que creo que ha cumplido de manera ejemplar en estos 25 años y que seguiremos haciendo desde el compromiso que esta tierra, que es la única comunidad autónoma de España que en su estatuto tiene como seña de identidad específicamente la vinculación de La Rioja con el español. En este marco y en esta biblioteca que también conozco, me van a permitir además que por un momento deje al lado mi parte como presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja para tomarme la licencia de hacer una reflexión académica, ya que he dedicado 25 años de mi vida a la investigación, a la academia, a la universidad, como muchos de ustedes también saben, y me viene, lógicamente, y me evoca algo muy importante que tiene que ver con lo que ha sido además mi gran inquietud en esos 25 años, que es la preocupación por la historia de la lengua, por la historia de los conceptos, por la semántica histórica, y desde esa perspectiva me parece que lo que ya nos demostró en su día Austin con la teoría de los speech acts es que el lenguaje, y soy un convencido de ello, tiene un carácter performativo. El lenguaje no es algo ajeno a la realidad, sino algo que refleja la realidad e interactúa con la realidad y es parte de esa misma realidad. Por eso el lenguaje tiene que ver mucho también con la sociedad y me interesa tanto la sociolingüística. Y como aquí se ha demostrado y seguís trabajando en este seminario, tiene que ver mucho con lo que traslademos a la sociedad y con la conciencia que la sociedad va teniendo a lo largo de la historia con determinados problemas. En este caso, todo el gran corpus que se ha creado en torno al cambio climático tiene que ver con esa concienciación social y con la preocupación de algo que ya existía antes, pero que ahora hay una especial preocupación y conciencia social. Y el lenguaje es una de las vías en las que se manifiesta esa especial preocupación. Por otro lado, se produce un fenómeno que no es específico o único del cambio climático y ni de este momento. Si nos vamos a finales del siglo XVIII, cuando la palabra o el término revolución empieza a popularizarse y a extenderse en la sociedad, en el fondo toma un préstamo, lo que llamamos a veces también un desplazamiento semántico, desde el ámbito de la astronomía.
La revolución es simplemente la órbita que describe un planeta al girar en la órbita celeste. Pero desde ese ámbito de una ciencia y del planetario se desplaza a la sociedad y se empieza a popularizar hasta la actualidad. Algo similar, pero en sentido inverso, sucede con la palabra evolución, ya que Darwin, como bien saben, no la utilizó nunca en su primera edición del origen de las especies en 1859, pero él la tomó posteriormente y de la biología pasó a la sociedad, aunque procedía de la disciplina militar. Tenemos decenas de ejemplos en las décadas recientes, desde términos que se han popularizado y están en el debate permanente de la sociedad, de la atención o incluso de los medios, como empoderamiento, que procediendo de la psicología de los años 60 lo hemos ido aplicando al desarrollo de múltiples actividades humanas, o como resiliencia, otro término tan de moda que en el fondo procede de la física de materiales y que ha pasado de la resistencia que pueden tener los materiales a quebrarse mientras se pandean a pasarse y trasladarse a las personas y al lenguaje humano. Sin embargo, creo que hay una diferencia con el cambio climático, y es que el cambio climático ha sido capaz de generar todo un dominio, todo un corpus de términos. Y lo hacen en torno a un fenómeno que también nos preocupan a los historiadores, y yo hace meses todavía explicaba en mi cátedra en la Universidad de La Rioja, cuando explicaba historia o introducción de la historia a los alumnos, ¿no? Que es un término muy curioso que es antropoceno. Y antropoceno nos remite a, depende de los debates de los especialistas, pero sobre todo a partir de la Revolución Industrial, cuando a finales del 18 empezamos a utilizar de manera masiva energía fósil y los efectos que eso va teniendo sobre nuestro planeta, sobre el calentamiento global, y a partir de ahí, pues toda una terminología que nos lleva desde efecto invernadero, calentamiento global, que ya lo he mencionado, y algunos sintagmas muy curiosos, incluso secuestro de carbono, que remite a lo importante de esa preocupación que ha sido creciente y que ha eclosionado en las últimas décadas en torno a cómo justamente el antropoceno, es decir, el efecto antropogénico que el hombre tiene con su interacción en sentido negativo sobre el planeta y todo el sistema Tierra y su futuro, nos ha llevado a desarrollar todo este uso de términos que son acuciantes para, dentro del cambio global, trasladar a la sociedad esa conciencia. Creo que, como también seguramente habrán visto y observado, y no sé si habrá estado también en los debates, pero hemos pasado de cambio climático a crisis climática, emergencia climática, es decir, toda una serie de combinaciones en ese sintagma que lo que denotan es una preocupación y una necesidad de que la sociedad no solo piense que es un cambio, sino que es una emergencia, una crisis, y que, sobre todo, hay que actuar, de nuevo este lenguaje, actuando sobre esa realidad. Y simplemente, pues, quería terminar diciendo que es bueno que lo traslademos a través de ese lenguaje de la conciencia social y colectiva sobre todas sus implicaciones, porque a veces puede parecer que es un tema planetario, alejado, pero estamos en La Rioja y junto a la lengua, la otra seña de identidad de esta tierra es el vino, y el vino se extiende y los viñedos a lo largo y ancho de La Rioja. Y saben muy bien todos los viticultores de La Rioja que los efectos del cambio climático están aquí, son una realidad y afectan a su vida, a su actividad, a su economía, por lo tanto a la sociedad riojana, está muy cerca de nosotros. Estamos aquí muy cercanos a Berceo, pueblito que lleva el nombre de ese, o el poeta llevaba el nombre de Berceo, donde justamente termina la denominación de origen Rioja y donde hay unos viñedos de uva blanca Malvasía que se elevan por encima de los 700 metros. Cada vez más los viticultores tienen que ir ocupando terrenos antes impensables para el cultivo de la vid por encima de los 700 metros. Por lo tanto, creo que nada más pertinente que todas las reflexiones lo que podamos trasladar a través de los medios y de todo el lenguaje y el dominio y el campo lingüístico del cambio climático a la sociedad, para seguir haciendo conscientes a todo el mundo de que es un problema importante que afecta a nuestra vida real y que tenemos que hacer entre todos lo posible para mitigar sus efectos. Muchas gracias. Con su venia, señora. Gracias, presidente. Nos alegramos mucho de estar de nuevo en esta sede de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Fundación San Millán, que nos lleva ya acogiendo muchos años en la celebración de estos seminarios. Vamos a entrar en la fase de conclusiones y hay que hacerlo con la mayor agilidad para que todos puedan intervenir. Las conclusiones consistirán en que cada uno de los participantes en el seminario pueda, en la medida del tiempo, decir en qué ha consistido su contribución o cómo ve realmente lo que ha podido atender a lo largo de estos 2 días.
siguiendo el orden de la palabra que el presidente de La Rioja ha utilizado ahora mismo, diré que realmente el motivo, la elección de tema en este seminario se debe a una razón bastante simple. Procuramos siempre elegir asuntos que realmente están sacudiendo el orden habitual de la lengua. Decimos que no cambia mucho el léxico de la lengua al cabo de los tiempos. Realmente la transformación léxica de la lengua es muy lenta, pero de vez en cuando se producen sacudidas, revoluciones. El presidente de La Rioja acaba de utilizar la palabra, muy justamente, revoluciones que aceleran la incorporación a nuestro idioma de palabras nuevas. Ocurrió la mayor en el tránsito desde el antiguo régimen al constitucionalismo, en la época en la que hubo que incorporar palabras como revolución, separación de poderes, libertad, libertad de prensa, libertades en general. Y desde entonces no se ha movido mucho el panorama del léxico hasta llegar justamente a nuestro tiempo, donde hay otros varios movimientos que al mismo tiempo están alterando su tranquilidad e incorporando masivamente palabras nuevas. Un ámbito es el de las tecnologías de la información y la comunicación, las tecnologías de Internet, la tecnología digital, la inteligencia artificial, que necesita un nuevo cargamento de palabras para expresarlas con exactitud. Y otra es la revolución medioambiental, los cambios que está produciendo la crisis climática. La razón de la elección de la crisis climática como materia para este seminario es justamente esta, ¿no? Que es un gran repositorio donde están emergiendo palabras nuevas o conceptos o problemas que hay que explicar con palabras, ¿no? Para hacerlo en el seminario, pues lo hemos organizado dividiéndolo en 3 bloques, como a todos les consta. Yo no voy a resumir lo que espero que los participantes en el seminario resuman, es decir, en cada bloque de qué se ha hablado y a qué conclusiones más principales hemos llegado. Le voy a dar la palabra a 1 o 2 personas de cada bloque, lo que no quiere decir que sean las que tengan que hablar exclusivamente, sino que invitamos a todas las demás a que pidan la palabra y lo usen para que el debate sea lo más ágil y lo más rápido posible. No abusen de la palabra, cójanla y suéltenla. La palabra es para tomarla y para soltarla, de modo que haganlo con la mayor rapidez. Son las 1:20 en mi reloj. Tenemos hasta las 1:30, señora, creo. A las 1:30 tenemos que levantarnos, de modo que ese es el tiempo del debate, que empezamos ya. El primer bloque del seminario ha escuchado la voz de los expertos. Tenemos un cambio climático de verdad, hay un concepto al que hay que atender, cómo se desglosa eso desde el punto de vista del planteamiento científico y el planteamiento de la ley, del planteamiento de las leyes. Le pido que tome la palabra a Laia Alegret, que fue la que empezó también el bloque del primer día, y sucesivamente, sin necesidad de que dé la palabra a Blanca Lozano, que lo explicó desde el punto de vista de la legislación. Después entramos en el siguiente bloque, pero vosotras dos, por favor, intervenís ahora sucesivamente. Adelante, Laia. Muchas gracias. Bueno, en un seminario sobre lenguaje y comunicación dedicado al cambio climático, yo creo que la primera pregunta que nos hemos hecho todos, o como comencé mi intervención, es si realmente la comunicación está siendo efectiva, si la sociedad de verdad entiende lo que es el cambio climático. Y esa es una tarea de todos los que estamos sentados en esta mesa y comenzando por los científicos, por la parte que me toca. Debemos transmitir la información de una forma clara, con un lenguaje comprensible, con un lenguaje común, que entienda a todo el mundo, pero también sin rebajar el nivel del conocimiento científico. Y, ¿por qué no?, introduciendo también algún lenguaje técnico que la experiencia nos demuestra que la sociedad ya está empleando en cuestiones económicas o en cuestiones relacionadas con la pandemia. Todo el mundo sabe lo que es un PCR, por ejemplo. Eso por un lado. Por el otro, es muy importante transmitir la solidez del conocimiento científico. No está basado en especulaciones, sino que está basado en datos y en inferencias obtenidas a partir del método científico y que son contrastables.
Y para entender y comunicar el actual cambio climático es fundamental ponerlo en un contexto temporal más amplio, no solo a través de las medidas instrumentales del actual clima, la temperatura, las precipitaciones, sino también estudiando la evolución a lo largo de un periodo de tiempo mucho más largo, a lo largo de miles y millones de años. No vale hablar sobre el cambio climático comparándolo con la experiencia de nuestra niñez. Es un periodo de tiempo demasiado corto. Y esa perspectiva temporal es la que nos aporta el registro geológico, es la que nos aportan los fósiles, y esos datos científicos nos permiten contextualizar el actual cambio climático y apreciar su gravedad. Y sí que ha habido cambios climáticos y eventos de calentamiento bruscos en el pasado, y se estudian como análogos al actual cambio climático. Se conocen como eventos hipertermales. Y el estudio de esos eventos hipertermales nos permite mejorar los modelos predictivos y tratar de conocer cuáles van a ser las consecuencias del actual cambio climático. Ya hemos visto algunas de esas consecuencias en el pasado y las estamos viviendo en la actualidad. Pero incluso en esos momentos de calentamiento más intensos del pasado geológico, el volumen de emisión de gases de efecto invernadero fue la velocidad de emisión fue mucho más lenta. En la actualidad estamos emitiendo, desde la época industrial, un mayor volumen de gases y además de una forma mucho más rápida. Y eso no permite que el planeta y los ecosistemas se adapten. Y eso nos afecta directamente. Ya estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, la crisis de biodiversidad, fenómenos meteorológicos intensos, lluvias torrenciales, épocas de sequía, incluso la calidad y la cantidad de las proteínas de los peces, que son la base de la ingesta proteínica de más de 1.000 millones de personas en nuestro planeta. Se está viendo resentida. Y para concluir, el efecto de los eventos de calentamiento del pasado, de distinta magnitud, velocidad y duración, y el análisis de sus consecuencias nos permite evaluar cuál es la resiliencia del planeta y de la vida al calentamiento global. Nos permite mejorar los modelos predictivos y nos permite tomar decisiones sobre posibles riesgos. Por último, está demostrado que el actual cambio climático es un evento extraordinario. No forma parte de la variabilidad natural del planeta y además este evento se debe a la acción del hombre. Y es nuestra responsabilidad combatir bulos científicos, el negacionismo climático, la típica frase de «yo no creo en el cambio climático». No se trata de creer o no creer. Se cree o no se cree en Dios, en una religión, pero aquí estamos hablando de datos científicamente contrastados y nos dicen que el cambio climático es una amenaza, es una emergencia. Ya estamos alcanzando niveles de gases invernaderos similares a un mundo invernadero que tuvimos hace 30 millones de años, 35, y eso es lo que tenemos que transmitir claramente a la sociedad, la excepcionalidad de este cambio actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, quiero decir que para mí ha sido un placer y un honor participar en estas jornadas. Bueno, desde el punto de vista jurídico del derecho se han dicho muchas cosas. Yo voy a intentar dar algunas pinceladas de las que me han parecido más importantes o interesantes. Ante todo, hay que decir que el derecho del cambio climático es muy complejo, de difícil comprensión, porque a lo ya complicado y farragoso de las expresiones jurídicas se unen otros factores. Es un derecho complicado tanto en la forma como en el fondo. En la forma, por muchas razones. Una de ellas es que el derecho ambiental en España, más del 80% de las normas de las leyes ambientales proceden del derecho internacional o del derecho de la Unión Europea y se utiliza el inglés como lingua franca. Esto quiere decir que hay muchos extranjerismos, muchas palabras importadas del inglés y, lo que es más grave para mí, muchos acrónimos ininteligibles.
Ayer puse varios ejemplos, uno especialmente llamativo que proviene de la Unión Europea es cuando se habla de la directiva SUP. La directiva SUP, un hablante castellano no puede entender lo que es y simplemente es la directiva dirigida a la reducción del impacto de determinados plásticos en el medio ambiente. ¿Por qué se llama SUP? Porque es el acrónimo de Single Use Plastic. Claro, pero para un hablante español es muy complejo. También se utilizan acrónimos procedentes del derecho internacional que tiene una tendencia al uso y abuso y algunos de ellos pues, no son especialmente agraciados desde el punto de vista del estilo. A mí, por ejemplo, me llama la atención que para hablar de los acuerdos multilaterales en materia de medio ambiente se use la expresión AMUMA, o las COP para hablar de las cumbres del medio ambiente. Claro, estos acrónimos pueden ser necesarios, pero no hay que abusar de ellos, porque si no, los textos legales se convierten en una sopa de letras que es imposible, solo es para expertos. Y eso no debe ser así, porque el derecho va dirigido a todos. De hecho, como dice el Código Civil, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. Por otro lado, también otra cosa interesante que es curioso ver cómo el inglés no solo estamos importando términos del inglés, sino que está cambiando el sentido de algunas palabras jurídicas españolas. Y una de ellas, muy apreciable actualmente, es la palabra evidencia. La palabra evidencia equivale a prueba en castellano, pero cada vez más se utiliza evidencia para referirse a una prueba. Ahora mismo se leía en la prensa que un ex guardaespaldas del presidente Kennedy ha aportado nuevas evidencias sobre el asesinato del presidente en 1963. No, ha aportado nuevas pruebas, porque probablemente la evidencia de lo que ocurrió no la tendremos nunca. Entonces, evidencia es algo probado y lo estamos cambiando y estamos perdiendo un término. Y esto es grave, debemos defender nuestro lenguaje, pero bueno, para eso está la Real Academia, que lo hace además muy bien. Bien, ¿qué más hemos hablado en derecho? El derecho no solamente es complejo en cuanto a la forma, sino también es complejo en cuanto al fondo. ¿Por qué? Porque tiene un reto que es de una enorme dificultad. Se trata de que logremos los objetivos tan ambiciosos que nos hemos marcado y que por otro lado son absolutamente necesarios, sin que ello produzca un cataclismo económico. Tenemos que conseguir que la sociedad evolucione hacia una reducción de las emisiones. Para ello hay que utilizar toda una serie de instrumentos y de técnicas que se llaman en el derecho de la Unión Europea mecanismos de flexibilidad. Es decir, se intenta que las empresas y los sectores económicos reduzcan sus emisiones de la manera más eficiente, al menor coste posible. Pero estos mecanismos de flexibilidad son complejos. Solamente me referiré, sin explicarlo, al mercado de comercio de derechos de emisión, por ejemplo, que es un mercado donde las empresas se les asignan unas emisiones y luego compran y venden emisiones que tienen que respaldar y tienen que comprar. Es un mercado secundario de una enorme complejidad. Realmente es que lograr el objetivo que tenemos que conseguir, que es la neutralidad climática en el 2050, es decir, 0 emisiones netas en el año 2050 y un 55% de reducción en el 2030, es un reto impresionante. Porque esto no solo incide, sobre todo, pero no solo en el sector de la energía, que tenemos que descarbonizar, porque el sector de la energía es el que produce el 60% de las emisiones de CO2, pero también incide en el transporte, incide en cómo construimos los edificios, incide en cómo fabricamos y cómo consumimos los productos, incide en todo. Y este cambio es muy drástico y hay que hacerlo de un modo muy acelerado, pero al mismo tiempo prudente. Perdona, sí, voy a interrumpir porque, en fin, que dije que los demás también, pero que
que me permitís, perdón. Es que no sé si ha tratado una cosa que voy a preguntar ahora en este bloque vuestro, en los otros dos bloques, porque esta no, lleva ya varias décadas esta teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación, y que hay creo que hay también, no sé si os suena el nombre de Turiel en el CSIC, Antonio Turiel y otros, hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona, que hablan de esta nueva teoría de que da igual todo lo que estás mencionando ahora y tiene que ver con la energía, que no sé si lo habéis tratado, que hay bioeconomistas ahora que están iniciando ese camino de estas teorías de que el desarrollo sostenible ya no puede ser algo. Y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit para mantener, o sea, es decir, consumir menos, en definitiva, gastar menos energía, reducir drásticamente el consumo de energía, que como tú has dicho es el 60% de las emisiones y de otras consecuencias en la biodiversidad y en el cambio climático. ¿Habéis tratado este tema o consideráis que no es adecuado? Lo hemos tratado, pero incidentalmente porque no ha habido economistas, pero lo hemos tratado. Hemos tratado la necesidad pues de conseguir, por ejemplo, una mayor eficiencia energética, pero yo personalmente creo que hay que intentar conectar, ¿no?, la reducción de las emisiones con las inversiones, por ejemplo, las inversiones sostenibles. Hay que orientar las inversiones y las finanzas hacia inversiones que sean sostenibles. Y para esto yo quería decir, no puedo, señora, hablar mucho del decrecimiento porque realmente no soy economista, pero sí me llama mucho la atención y creo que es muy importante un reglamento europeo que se ha aprobado en el 22, el año pasado, que es el llamado Reglamento de la Taxonomía, que es un nombre curioso porque procede de la biología, donde clasifican los animales y las plantas. Pues bien, ¿qué hace este reglamento? Clasifica o determina las inversiones que pueden catalogarse como sostenibles. ¿Por qué? Porque cada vez más, no solo los grandes fondos, sino también los pequeños inversores quieren hacer inversiones sostenibles. ¿Y qué pasa? Que hay muchas falsas etiquetas de sostenibilidad. Lo verde vende y cualquier banco, cualquier entidad puede decir esto es sostenible. Pues bien, este reglamento, con una precisión increíble y desarrollado por actos delegados, clasifica las inversiones y dice cuándo esta inversión es sostenible por contribuir a algunos de los 6 objetivos ambientales y por no perjudicar de modo significativo a ninguno de ellos. Ese es el ámbito en el que ahora mismo está eclosionando la regulación de las finanzas sostenibles. Y puedo decir que es lo que está otorgando una enorme importancia ahora al derecho ambiental, desde que existe el reglamento de taxonomía, que es hace nada. Desde entonces se puede decir que el derecho ambiental ha dejado de ser, como el que se ha comentado mucho aquí, el derecho de los pajaritos, ya no tiene nada que ver, es un derecho multisectorial que afecta a todos los sectores y que además conlleva pues, un esfuerzo considerable. Se ha hablado de la normativa existente. ¿Es suficiente la normativa que tenemos, el derecho que tenemos para combatir esta amenaza, llámese amenaza, llámese emergencia, llámese crisis? Es algo que ya está aquí. ¿Es suficiente? En mi opinión, yo creo que sí, que tenemos instrumentos jurídicos muy válidos y que el gran talón de Aquiles del derecho ambiental es que no se aplica con la debida eficacia. Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo. Cada año en los informes que saca la Comisión sobre el cumplimiento normativo, el sector del medio ambiente es donde ha habido un más alto grado de incumplimiento, porque hay mucha oposición por parte de intereses económicos, lobbies económicos, y en ese sentido hemos hablado mucho en estas jornadas de la importancia de que los comunicadores y los periodistas impliquen a los ciudadanos en que se consiga realmente actuar. Perdón. Sí, me está llamando la atención el director. Muchas gracias. Es que se apasiona con el derecho medioambiental, Paloma. Es blanca. Cierto, cierto. Por eso es experta.
eso de que la legislación no se cumple no es un mal del medioambiental, es un mal general de los legisladores. Pero a la alusión que has hecho a la incorporación de palabras, he estado mirando que el próximo lunes, lo digo para los periodistas, hacemos en la Academia la presentación de las modificaciones del diccionario. Y cada vez se nota más la presencia de esta nueva revolución lingüística de las palabras procedentes del medio ambiente. Vamos a anunciar que hay 65 modificaciones en el diccionario procedentes de esta materia. 65 modificaciones. Muchas de ellas son, y no nos avergonzamos para nada de esta circunstancia, son neologismos procedentes del idioma inglés. Nuestra lengua ha sido siempre mestiza, de modo que no nos pasa nada por incorporar palabras procedentes de otros idiomas y nos habituamos a ellas, y lo hacemos siempre que no haya una palabra específica de nuestra lengua que pueda describir el fenómeno con la misma exactitud. Bueno, el segundo bloque ha sido el dedicado a la divulgación, al activismo y a la divulgación, y aquí se han contado cosas muy interesantes que va a empezar a resumir Isabel Moreno. Muchas gracias. En este segundo bloque se habló de muchísimas cosas. De hecho, se generó al final una especie de conversación en la que no solamente intervenimos aquellas personas que formábamos parte de la mesa, sino otros participantes. Y me ha costado un poco hacer un resumen de todo lo que se habló, pero vamos a ver si lo consigo. Empezamos hablando sobre las herramientas que utilizábamos para comunicar el gran reto al que nos estamos enfrentando como humanidad. Hablábamos de utilizar imágenes, hablábamos de utilizar gráficas, que estábamos en general en contra, pero claro, en mi caso, como yo soy física, yo utilizo gráficas, utilizo datos, ¿no? Y hablábamos sobre todo de contar historias que nos ayudasen a conectarnos con las personas con las que estamos hablando. Y aquí poníamos de ejemplo a los compañeros de Vivir sin Plástico, que están haciendo una labor espectacular. Todo esto, claro, es con el fin de atraer personas, pero también tenemos que hacerles llegar lo que está diciendo la ciencia y lo que está diciendo la prensa. Y en ese sentido se nos preguntó si la ciencia y la prensa nos lo estaban poniendo fácil. ¿Qué dijimos al respecto? Que la ciencia sí estaba haciendo una labor muy importante para traducir ese lenguaje en el que se maneja y hacerlo asequible a toda la población. También hablamos de que necesitábamos ampliar el marco, no solamente hablar de cambio climático, que parece que está recogiendo ahora muchísima atención, pero parece que también está dejando a un lado la crisis de biodiversidad a la que nos estamos enfrentando o la crisis causada por la contaminación, que en muchos casos son temas que pueden llegar a tener puntos comunes, pero son cuestiones diferentes. También hablamos de cómo estábamos afrontando la temática de la crisis planetaria, porque al final terminamos cambiando el término y no nos referíamos a la mesa como cambio climático, sino crisis planetaria. Decíamos que también se estaba cambiando el enfoque. No solamente hablábamos desde un punto de vista medioambiental, sino que también lo hacíamos desde un punto de vista económico. Hablábamos, por ejemplo, de cómo el propio Foro Económico Mundial cree que entre los principales retos a los que se enfrenta la economía de cara a los próximos 10 años, 4 de ellos, los 4 primeros, son referentes al cambio climático, crisis de biodiversidad y fenómenos meteorológicos adversos. Hablábamos también del impacto en la salud, de cómo ahora se estaba poniendo el foco en los impactos que estamos viendo en la salud, de las olas de calor, los mosquitos, etc. ¿Y cómo comunicar todo esto? Qué difícil, ¿no? Hablábamos de poner el foco en lo que ganamos. Claro, utilizábamos mucho lenguaje pesimista, lenguaje negativo, hablábamos de sacrificios y no hablábamos del lado positivo de las cosas, del lado positivo que puede ser, por ejemplo, ir al trabajo en transporte público y tener de esa forma mucho más tiempo para leer, mucho más tiempo para pensar en tus cosas, y eso es algo positivo. Y necesitamos también visibilizar acciones que está llevando la ciudadanía para acercarnos a la ciudadanía. El objetivo final de todo esto era que estos mensajes tienen que calar en absolutamente toda la sociedad pasando por las personalidades políticas, administraciones, toda la sociedad en general, lo más básico, educación. Y para que cale en la sociedad necesitamos este tipo de mensajes desde muchos frentes diferentes. El objetivo es que la sociedad, desde todos sus actores, interioricen este tipo de cambios y no lo veamos como algo negativo.
No sé si me he dejado algo en el tintero, si no podéis añadir, porque la conversación la verdad es que fue muy amplia. Bueno, muchas gracias. Perdón, ahora vais a hablar alguno más. En el tema de vuestro debate, vuestro bloque del activismo, ¿habéis tratado temas como el impacto, o sea, si es útil la acción a la hora de transmitir esos mensajes de los que se trata aquí, de, por ejemplo, organizaciones como Greenpeace o como otras un poco más, no sé si la palabra es adecuada, así que no la diré, rebelión científica, que además la Fiscalía acaba de pedir para ellos pena de cárcel. De hecho, la ministra Rivera tuvo un tuit para ellos muy equilibrado en ese sentido, de que son los que pusieron zumo en los... No sé qué año fue, pero fue hace poco, pero bueno, la petición de la Fiscalía es reciente. ¿Habéis hablado en este bloque de si organizaciones como esta han contribuido, porque ayer, o sea, Greenpeace, independientemente de lo que uno piense, tiene una hoja de servicios muy larga y de mucho tiempo, ¿no? ¿Creéis que ese activismo ha contribuido a que los mensajes vinculados al cambio climático, con su lenguaje y su comunicación específicos, ha llegado y ha podido ser útil en este sentido? No se habló en la mesa de acciones de este tipo. No, yo preguntaba que a lo mejor ha tenido una utilidad que no se ha medido, o a lo mejor no. No lo sé, pregunto. Si puedo decir algo desde el punto de vista jurídico, las ONG ambientales tienen un papel trascendental. De hecho, en el derecho ambiental no se reconoce la acción pública. No cualquiera puede denunciar una infracción ambiental. Únicamente las organizaciones sin ánimo de lucro que tengan en sus estatutos la protección del medio ambiente. Y hay organizaciones, Greenpeace también, pero algunas como ARCA, por ejemplo, en Cantabria, que protegen las costas con una eficacia impresionante, porque acuden a los tribunales y defienden la aplicación del medio ambiente. ¿Hay ese activismo, aparte del vuestro, es decir, útil en el sentido de ya Muy meterse útil. en un asunto jurídico? Es muy que útil tiene en el otra tema jurídico, muy útil. José, perdón. Sí, bueno, yo, como bien ha dicho Isabel, no lo tratamos, pero sí que puedo dar opinión del pulso de la sociedad en cuanto a las charlas donde nos podemos mover, y generalmente es un activismo que genera más rechazo, sobre todo lo que vemos en los museos, que adhesión. Por lo tanto, yo creo que no es un buen activismo. Respecto a Greenpeace, tiene muchas vertientes y además muy complejas, que hablábamos ayer con Arturo, así que ahí no me atrevo a entrar. El resumen que ha hecho Isabel, paso a otra cosa, ha sido muy bueno, y yo voy a ser muy breve porque me voy con un reto. El reto es el siguiente: dando por hecho que la sociedad acepta o comprende que hay un problema, que hay un cambio climático, que hay que hacer algo, el reto es cómo comunicar para movilizar, para que se pase a la acción. Y eso es todo. Bueno, pues ¿cómo comunicar para que se pase a la acción, Arturo? Muchas gracias. Pues vamos a la acción y vamos rápido. Por añadir primero, antes de entrar en materia, decir que en nuestro panel sí que se ha dicho que las organizaciones no gubernamentales y la comunidad científica han sido fuente básica de los periodistas ambientales durante muchos años, aunque ahora el espectro se ha abierto. Respecto a la protesta de rebelión científica, la hicieron con una pintura biodegradable a base de zumo de remolacha. Zumo de remolacha de Granada. Efectivamente. Sí. Por lo tanto, bueno, se hizo delante del Parlamento, se hizo manchando la institución, pero creo que en este caso es una llamada de atención por parte de la comunidad científica de la gravedad del problema al que nos enfrentamos y que ha sido lo que ha sobrevolado esta reunión, este seminario durante estos 2 días, en el que hemos visto que hay más cosas que tenemos en común que las que nos separan. Es decir, todos estamos convencidos de la gravedad del cambio climático, de la necesidad de actuar y de hacerlo con mensajes, evidentemente, que reflejen esa gravedad, pero también con mensajes positivos respecto a las respuestas que se pueden dar. Y en ese sentido yo creo que el objetivo
Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, crear alianza para cumplir el resto de los objetivos, entre ellos el de la crisis climática, pero también todos los demás, saneamiento, trabajo digno, es fundamental. En este seminario hemos aprendido palabras nuevas como foraminíferos, que son pequeñas, nos preguntaba antes si sabíamos lo que éramos, ¿no? Son pequeños microscópicos organismos unicelulares que tienen una cubierta calcárea y cuyo estudio nos permite conocer el clima del pasado. Y conociendo el clima del pasado podemos anticipar el clima del presente y el clima al que nos encaminamos. Y el panorama, según nos decían los científicos, es bastante malos. Nosotros somos los que cocinamos esa compleja sopa de letras, de términos, acrónimos, lo conoces bien, sobre la crisis climática. Y los medios tenemos una especial responsabilidad a la hora de transmitir esa gravedad de la crisis ambiental global, que no solo es la crisis climática y la crisis de pérdida de biodiversidad, que es la segunda gran crisis a los que nos enfrentamos. Y eso lo podemos combatir, podemos ayudar a crear conciencia y un conocimiento mayor en la sociedad con información de servicio público, plural, dando voz a las fuentes solventes que aporten valor a nuestras informaciones. Y en ese sentido la comunidad científica es fundamental. Nuestra información tiene que estar amparada por la ciencia con mayúsculas, la ciencia técnica, pero también las humanidades. Y tenemos que hacerlo, como no podía ser de otra manera, con un lenguaje claro, preciso, de fácil comprensión, y para eso tenemos que invertir en formación. Tenemos que invertir en formación de más periodistas ambientales y periodistas climáticos, porque al final la información sobre el clima ya es una superespecialización dentro de la especialización en general. Y tenemos que implementar de una manera más efectiva la presencia de los temas ambientales y climáticos en la agenda de los medios, en la agenda de los políticos, en la agenda de las empresas, que ya está, en la agenda de la sociedad en general. Y necesitamos referentes que hablen sobre medio ambiente, que hablen sobre crisis climática, porque si los políticos, los empresarios, los dirigentes abordan estos temas, al final todos nos vamos a dar cuenta de que realmente es un asunto importante. Y decir que nos va a tocar dar muy malas noticias porque la realidad es la que es, pero también nos gustará dar las buenas, contar los éxitos ambientales y las oportunidades de mejora. Hemos hablado sobre si es mejor utilizar cambio climático, crisis climática o emergencia climática. Estábamos de acuerdo en que hay que dar un paso más. Cambio climático no refleja la intensidad de la situación a la que nos enfrentamos. Y luego han surgido dos propuestas nuevas. Una de Alex Grigelmo, de pasar a la amenaza climática, y luego otra a la resiliencia climática. Resiliencia climática, sí. Y al final, en definitiva, manifestar el compromiso de todos los que estamos aquí de trabajar para transmitir en las mejores condiciones posibles los retos a los que nos enfrentamos. Preguntar a Teresa, Eva, Arturo y Clemente, que estuvisteis en este tercer bloque, si en vuestros respectivos medios de comunicación os van a enviar a la próxima cumbre del clima, esta que es en nada, ¿no? Y si había alguna, o si no os mandan, porque está un poco lejos, si no os mandan, si estáis ya teniendo en vuestros respectivos medios ir calentando el ambiente. Vaya, perdón, me ha salido. No. Ir comentando, ir tratando, ir adelantando asuntos, o ya ir dando por hecho que hay cosas que sí o hay cosas que no. En fin, no sé cómo veis esto. Hablando de referentes, solo una pregunta. Cuando los medios de comunicación, esto por un lado, cuando los medios de comunicación, hablando de referentes, Arturo, cogen a una persona, Greta, y empiezan Greta, y consiguen en la sociedad en general un efecto que a lo mejor no es el deseable y llega a distorsionarse una razón que yo creo que todos aquí compartimos y un criterio que todos compartimos, y acaba todo convertido de tanta insistencia, manoseo, y ella misma hasta se convierte en alguien que a sí misma se ve con preocupación, incluso. O sea, ¿qué consideráis sobre esto? ¿Qué piensas? Se produce un desgaste del
del protagonista. En la COP de Madrid, la llegada de Greta Thunberg fue el fenómeno más llamativo. Pero yo creo que los medios no tenemos que quedarnos en ese espejismo. Creo que tenemos que ir un poco más allá y que tenemos que dar información de calado. Esos, los protagonistas, los referentes, nos ayudan a situar en la agenda informativa estas cuestiones que no siempre se entienden, o por lo menos hasta ahora no se entendían bien en todos los medios. En el caso de EFE, respecto a la cobertura de la COP, de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, nosotros venimos cubriendo las COP desde 1992, cuando se aprueba la Convención realmente, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y posteriormente desde el 95, cuando se produce la primera COP, la de Berlín, COP1, y en todas y cada una de las reuniones ha habido periodistas de la agencia EFE contando qué es lo que ha ocurrido. El mayor despliegue, evidentemente, por razones logísticas, lo hicimos en Madrid. Este año mandamos un equipo mixto formado por 3 redactores de la delegación del Cairo, que ya estuvieron el año pasado, y 2 de la Dirección de Medio Ambiente y Ciencia, que también estuvieron el año pasado. Reforzamos con una persona de Bruselas. Habrá una persona que seguirá al presidente del Gobierno durante su estancia, y nuestra vaticanista también volará con el Papa. Hemos empezado ya una serie previa de temas para contar qué es lo que se va a discutir, y hemos empezado una newsletter diaria también con lo más destacado de la reunión. Estamos calentando el ambiente. En el caso del país, por supuesto, también vamos, no yo, porque hay una persona, un corresponsal climático que es el que va a Dubái. Este año es en Emiratos Árabes, nada menos, ¿no? El país del petróleo. El país ha ido a todas, yo creo que incluso un año más, Arturo, jefe anterior. Pero bueno, aquí hay un equipo y yo, desde luego, ya estoy trabajando en ello. Todo el equipo estamos trabajando en ello desde Madrid, porque es importante, pero recogiendo también, has realizado varias preguntas. Greta, en Madrid, ¿no? Cuando tiene lugar la cumbre en Madrid, advierte del bla, bla, bla de las cumbres, ¿no? También son palabras, ¿no? Y yo creo que se corre el riesgo de, cuando nos metemos en un ámbito académico, ¿no? Y lo he dicho antes, también de convertirnos en un bla, bla, bla. Hay que tener cuidado. En este asunto es demasiado grande, ¿no? Y a veces también hay que decrecer en palabras, ¿no? Es curioso, porque los científicos que se ocupan de reconstruir el clima de antes de que haya termómetros o medidas fiables de termómetros, ¿no? Pues se basan en los anillos de los árboles, en estalagmitas, en fondos de lagos, pero también en escritos de los monjes cuando hacen referencias al clima, ¿no? De esa forma se sabe con total seguridad, ¿no? Que el calentamiento actual no tiene precedentes en al menos los últimos 2000 años. Eso debería ser suficiente para que se tomara en serio, muy en serio, este problema, porque esos 2000 años coincide con el periodo de mayor expansión de nuestra civilización, ¿no? Sin embargo, yo creo que no es suficiente las palabras. O sea, está claro que no vale. O sea, si tomamos el ejemplo del coronavirus, en el momento de peor de la pandemia, cuando había miles de muertos cada día, ¿vale? Algo que es imposible no prestar atención, todavía había muchas voces, políticos, gobiernos, que defendían que no era tan importante, que sí era importante, pero que era peor, podía ser peor las soluciones para la economía. Con lo cual, si esto ocurría en una situación así, ¿no? Hemos tenido una emergencia climática y ha sido así, ¿no? ¿Qué no va a pasar cuando estamos hablando de un desafío en el que los tiempos son mayores, en el que no hay gente muriendo de esta forma todos los días? Creo que, aparte de informar, como ha dicho Arturo, debemos ser muy responsables. Los que nos dedicamos a la información, los que somos informadores, debemos ser muy responsables, debemos ser muy honestos, ¿no? Y también debemos acercarnos más a la gente. O sea, las dos preguntas que ha realizado, ¿no? O las tres, ¿no? Van mucho en ese sentido, ¿no? Tanto a los que están
protestando porque están desesperados y corren el riesgo, con el riesgo de acabar en la cárcel, ¿no? En el caso del decrecimiento, que también ha citado, creo que, bueno, algunos nombres son controvertidos, pero digamos que hay mucha gente hablando de crecimiento con distintas, digamos, niveles, ¿no? Algunos en los que habría que crecer mucho, pero mucho es pues, cambiar de forma radical nuestra vida, ¿no? Y otros que, dando por sentado que también hay que crecer, sería de una forma más gradual. En la sesión en la que hemos estado, ¿no? Lo que se ha comentado es que cuando se habla de estos cambios se suele hablar de sacrificio, en plan negativo, ¿no? Y a veces el replantearnos nuestra vida, la oportunidad que hay ahora mismo de replantear las cosas, ¿no? Ofrece también, abre, ¿no? Pues una ventana para ver cómo se puede mejorar, ¿no? Y el tener más tiempo a veces pues repensar muchas cosas para vivir mejor, pues es que no tiene que ser negativo a lo mejor. Pero bueno, a la vez que también se conecta como informadores con lo que está ocurriendo en la calle, con los activistas, con los académicos, con los... también hay que hacerlos con la gente que más en riesgo puede estar, porque esto puede tener efectos sociales, ¿no? Se cumplen ahora, creo que son 5 años de los chalecos amarillos que hemos aprendido, ¿no? O sea, quiero decir, esto es algo muy complejo. Como informadores yo creo que debemos ser honestos y ser rigurosos desde el punto de vista científico y no sé, intentar que llegue a la gente. Buenos días. Pues en lo que respecta a la cobertura de la Cumbre del Clima del Mundo, yo no voy a viajar, yo contribuiré desde Madrid. Va a estar allí durante la primera parte Raúl Piña, con el presidente del Gobierno, y los últimos 9 o 10 días va a ir Carlos Fresneda, que es nuestro corresponsal ambiental y el gran especialista que tenemos. Y sí, estamos preparando ya reportajes y artículos ya para estos días, porque además la Cumbre del Clima es una oportunidad para que en un periódico como El Mundo, donde tenemos mucha competencia de otras secciones, nos permitan tener más espacio para informar sobre estos temas, y no solo sobre cambio climático, sino, como dice Arturo, sobre la crisis de biodiversidad, que está realmente relacionada, y durante esas 2 semanas disponemos de más espacio. Si esa pregunta me la hubiera hecho el año pasado, se lo hubiera dicho así, pero este año tengo que reconocer que, debido a la gran cantidad de fenómenos extremos que ha habido, pues también en El Mundo, al igual que en los telediarios y en otros medios, con mucha más frecuencia de la habitual, hemos visto la crisis climática en portada, ocupando mucho espacio, y de esto también hemos hablado, ¿no? Sobre la responsabilidad que tenemos pues al tener este tipo de informaciones continuamente, ¿no? Hemos visto cómo se sucedían fenómenos extremos en muchos lugares del mundo, y también es una información de la que se ocupan ahora personas que a lo mejor no tienen la experiencia o la formación que tienen los periodistas ambientales más veteranos, y yo creo que por eso es muy importante no perder de vista que es un tema transversal, siempre lo ha sido. En El Mundo, por ejemplo, parte de la información ambiental la hacemos desde la sección de ciencia y otra también desde la parte de economía. Y la vemos con frecuencia en España y en otras secciones. Entonces es muy importante que esta reflexión que estamos haciendo la hiciéramos todos los colegas. Y yo comenzaba mi intervención diciendo pues lo contenta que estaba de hoy, ¿no? de venir hoy aquí y parar dentro de esa vorágine que tenemos los periodistas, ¿no? Que siempre tenemos en cuenta el lenguaje, que es sin duda nuestro instrumento de trabajo, pero creo que es muy importante reflexionar y debatir sobre cómo podemos comunicar de manera más eficaz el cambio climático, porque podemos hacerlo mejor. Y creo que es muy importante ser precisos, como decíais vosotros, pues buscar siempre las mejores fuentes, y también explicar a la sociedad cómo funciona la ciencia, explicar las incertidumbres que las hay en cambio climático, en una sociedad en la que no nos gustan las incertidumbres, nos gustan las certezas, y sobre todo si nos las cuentan los científicos, ¿no? A los que presuponemos rigor. Y creo que todo esto es muy importante también para combatir la desinformación, que hemos hablado de esto durante nuestra conferencia, y también el negacionismo, que parece que se diluye, pero sigue ahí, y luego otro nivel que no es negacionismo, pero que es muy preocupante para mí, que es el escepticismo, ¿no?
Es decir, escepticismo iba a preguntar, y también ese descreimiento creciente que en el mismo periódico están personas leyendo cuestiones sobre cambio climático, pero luego leen los problemas que está habiendo, y, por ejemplo, con lo de la energía eólica, ¿no? Que todo el mundo lo vincula. Entonces están viendo todos los problemas que está habiendo, pues, con diferentes fabricantes, no solo españoles, con los molinos, todo el tema también de la contaminación paisajística. Hay hasta películas, es decir, en la población, en la sociedad, en el ciudadano, yo detecto, no sé vosotros, también que hay un cierto descreimiento en ese sentido. Es decir, ahora estamos todos enfocados en que hay que evitar el cambio climático, el calentamiento, la biodiversidad, hay que conservarla tal, pero a la vez resulta que las renovables no están resultando como todos creían. Bueno, de hecho, hasta en Portugal ha habido un problema político muy serio vinculado a la industria de las energías renovables, los molinos, tal. Entonces, eso, o sea, el ciudadano a veces yo siento que, como ciudadana también, o sea, que te pierdes, ¿no? Al final dices, a ver, entonces ahora la renovable resulta que no, antes era así, entonces ya no podemos ayudar. Es un poco la sensación, estoy hablando de forma pedestre, ¿entendéis lo que quiero decir? Y en ese sentido hemos hablado también mucho de la importancia del contexto, porque como usted dice, ante un mismo hecho, por ejemplo, ¿es positiva la energía eólica o no? Yo creo que el ciudadano lo que quiere y lo que nosotros tenemos que darle es contexto, que tenga toda la información para que también pueda decidir, y seguramente la respuesta es que depende, porque yo creo que no hay, hemos hablado también de eso, no hay soluciones mágicas, y por eso también mencionábamos, pues, la cautela con la que tenemos que presentar avances, por ejemplo, pues desde la captura de carbono o incluso la fusión nuclear. Se va a cumplir un año de ese anuncio, ¿no? Es un experimento de física pura, ¿no? Pues en un laboratorio se consigue, después de muchísimos años, generar una pequeña cantidad de una energía que se presenta como ilimitada, limpia. Las dos palabras, Teresa, la gente nuclear, la palabra nuclear la aparta, no sé si es fisión o fusión. Claro, en este caso era fusión. Pero los ciudadanos normales no sabemos ni diferenciar a lo mejor entre fisión y fusión, y eso es. se tiene tanto cuidado en los medios con este tipo de... Y en ese caso, por ejemplo, explicábamos muy bien que era una fuente de energía limpia, y por otra parte, pues investigadores del IPCC nos decían, cuidado, es algo muy positivo, pero faltan muchos años para que sea una fuente que podamos utilizar, y en ese camino corremos el riesgo de que la gente piense, ¿para qué vamos a hacer tantos sacrificios? ¿Para qué vamos a gastar tanto dinero en adaptación y en reducir emisiones si dentro de poco tiempo tendremos unas fuentes que nos permitan reducir las emisiones? Sí, bueno, haciendo un poco referencia, como yo soy gallega, el tema de la eólica como que me toca un poco de cerca, y de hecho debatimos en una comida sobre ese tema, haciendo alusión también a la película Las Bestas, y yo creo que también es verdad que la gente lo que le toca muy de cerca, como por ejemplo el tema del paisaje, el paisajismo, el tema de, o sea, que está más cercano, los problemas de cambio climático que son más cercanos, como que la gente se implica mucho más. Por ejemplo, en Galicia, explicaba la compañera de Derecho, que se ahora está pagando un canon, ¿no? Porque, claro, tú si eres de una población en la que te interfieren en el paisaje, te interfieren en tu vida cotidiana y no recibes nada a cambio, es normal que se muestre rechazo, aunque tú sepas que es una energía limpia y que es algo bueno para el planeta. Entonces, yo creo que también un poco el papel del periodismo científico es, pues somos un poco comisionarios de la información que nos dan los científicos, y es un poco explicar con rigor y con palabras que se entienda todo el mundo, pero sin simplificar tampoco, cuál es el problema, por ejemplo, de la energía renovable, pero los beneficios también que puede tener, ¿no? Entonces, un poco lo que decía también mi compañera de todas las implicaciones que puede tener el medio ambiente, no solamente en nuestra sección de medio ambiente o de ciencia, sino en salud, en economía, en derechos. Explicar todos los factores, al final ayuda a que la gente también lo entienda y lo comprenda y lo comparta. Yo creo que también es muy, muy importante en ese sentido. La parte social, que yo creo que es esencial, y que hay muchas personas muy vulnerables, y son también las que tenemos que tener en cuenta. Mirando cosas antes de venir estos días, leyendo mucho todo, por ejemplo, esa campaña que ha hecho Greenpeace de, bueno, lo del greenwashing, lo habéis hablado también, todo esto, ¿no? De las grandes cadenas de producción de moda rápida, que al final han hecho trackings para seguir las prendas, y se ha demostrado que un porcentaje altísimo de todas esas prendas que en teoría se reciclan, pues que no es así, ¿no? Pero al final piensas eso y dices, ¿en qué medida los medios de comunicación y con qué lenguaje trata? Porque la gente al final dice, pues entonces paso de reciclar las prendas y paso de tal, pero al final luego, una vez yo en un debate también dentro de la industria de la moda, con los que no voy a
desfiles, pero lo que hago es reunirme con ellos, ¿no? Y decía mucha gente, bueno, claro, es que cuando tú ves las colas de grandes almacenes en Gran Vía, no diré la marca, pero ya sabéis a qué me refiero, que salen hasta afuera las colas para comprar una camiseta por €1, dices, eso no, todo el mundo está, todos aquí en esta mesa estamos en contra de eso, pero ahí decía un señor que hacía moda de este tipo rápida, decía, bueno, pero es que hay muchas personas muy vulnerables que no se pueden comprar esa otra camiseta de €30 o de €15, vamos a poner la mitad, van a la del euro. Todo es muy difícil. O sea, Sí, puntos pero suspensivos. no podemos olvidar que nosotros al final hablamos desde la perspectiva de un país rico. Los problemas sociales y ambientales están íntimamente unidos y no se pueden disociar. Entonces, hablamos de... Un país rico, pero que existe la vulnerabilidad. Sí, y hace poco sí, salió sí, el sí, informe sí. del Gobierno de Pobreza Infantil. Claro. Te quiero decir que hay personas verdaderamente vulnerables, que eso no justifica que por ser vulnerable prefieras o necesites comprarte una camiseta de €1 sabiendo Pero qué hay detrás de esa camiseta de algodón, multiplícalo por 1.000.000. Pero hay millones de personas en el planeta que tienen que sobrevivir con menos de $1 al día. Entonces, está bien, pero yo creo que también desde los países desarrollados tenemos que apoyar esa transición. Es decir, no podemos ir a dar lecciones cuando realmente la población lo que busca es sobrevivir. Se tiene que calentar con leña o con otros elementos. Y sí, hay industrias que son más insostenibles que otras. El reto es hacer esa transición. Una de las palabras que utilizábamos poco hace 3 o 4 años era transición ecológica. Transición ecológica lo utilizaban algunas ONGs de defensa ambiental, pero de forma muy puntual. Ahora, sin embargo, tenemos un ministerio que se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y eso ha ayudado a que esa idea de que podemos transicionar y que lo podemos hacer sin dejar a nadie atrás, pues también vaya calando en la sociedad. Primero cala en nosotros, en los medios, que vemos que hay un ministerio sobre la materia y, por lo tanto, esto es algo importante. Y nosotros, como periodistas, al final lo trasladamos y eso va creando un pozo que, evidentemente, es muy lento, sí. ¿Que va a necesitar tiempo? También. ¿Lo tenemos? Ya veremos. Quizá haría falta una mesa más en este seminario, que sería del lenguaje en la publicidad. Haber invitado ¿no? Porque es muy frustrante, ¿no? Tú como informador puedes decir una cosa, pero si de pronto el bombardeo publicitario va en sentido totalmente contrario, para que compra esto, pues es muy difícil. El consumo, ¿no? Pero claro, que eso también tiene implicaciones mucho más allá de lo que ni siquiera podemos debatir en esta mesa, lo que significa, bueno, cómo enfocamos ese descenso del consumo, qué significa ese decrecimiento desvinculándolo de la inflación y del PIB. Eso es muy complejo y para eso está esta nueva disciplina. Como único economista aquí... el bioeconomista, ministro. Yo creo que mi impresión sobre esto hay que bajarle el nivel de preocupación. Desde Malthus estamos viendo catastrofistas que ante cosas que no sabemos, inciertas, nos llevan al decrecimiento. Y sistemáticamente la humanidad ha demostrado una capacidad de superar y innovar y superar dificultades enormes por distintas vías. Y yo creo que este reto, en principio, yo tiendo a posicionar, pero yo creo que la mayoría de la profesión, por así decirlo, tiende a posicionarse que se podrá superar sin necesidad de ir al decrecimiento y a la caída del consumo. ¿Tú crees que estas teorías... a mí me parecen de una debilidad, perdón si suena un poco soberbio, pero a mí me parecen, como profesional, como investigador, me parecen de una debilidad de fundamentos extrema. Quiero ser rotundo. Yo lo miraría con mucho cuidado. No es algo que en la profesión, digamos, de los investigadores, de la academia, sea para nada dominante ni esté falsada en términos de Kuhn, ¿no?
Una última palabra. Es decir, el pesimismo en economía, no estoy hablando en el ámbito medioambiental, que es otra dimensión, pero en su traslación a la economía, digamos, se venden muy bien los medios de comunicación desde el punto de vista económico, desgraciadamente. Y sistemáticamente ese pesimismo ha sido superado por realidades superiores. No compréis cosas pesimistas. No, gracias, ministro, porque es verdad que yo creo que es el único economista que está aquí. A no ser que Santiago, el presidente, el ministro, otras personas más quieran intervenir, Santiago nos va a cortar. No, yo no voy a cortar a la reina de España, por Dios. Yo encantada que siga y que participe quien más. Falta por intervenir. Pedir la palabra a los que faltáis. Andrés, por ejemplo, que no ha dicho nada hasta este momento. Esto pasa por ser el colega, claro. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento por esta invitación que superó ampliamente mi escepticismo, porque yo no entendí el embolado que me estaba metiendo aquí al director de la academia, pero ha sido una experiencia maravillosa. Le estoy muy agradecido a la Fundación San Millán de la Cogolla, la Fundación UREU, porque es una experiencia maravillosa de convivencia. Más que seminario, habría que cambiar el título y llamar convivencia, porque he aprendido tanto en las sesiones como en las cenas y en los almuerzos. De verdad que esto de tener esta oportunidad de encontrarte con gente para compartir un interés común, que es hablar de la lengua, del cambio climático, desde perspectivas científicas y técnicas diversas. De verdad que es una experiencia realmente maravillosa. Y yo quisiera formular, a riesgo de todas las cautelas que se quieran manifestar, una conclusión que, después de haber participado en todas las sesiones, almuerzos y cenas, creo que es una conclusión que tal vez podemos compartir todos, ¿no? Es decir, que necesitamos una lengua común que informe, divulgue, promueva la acción y que ordene las medidas para afrontar el cambio climático. Yo creo que esa lengua común gira alrededor de una idea compartida que a mi juicio está presente en todas las intervenciones, en todas las sesiones, y se ha puesto manifiesto en la sesión de hoy, pero también en la de ayer, que es la idea que si queremos afrontar un problema como es el cambio climático, todas las soluciones más o menos globales, nacionales, europeas, más o menos mediatas o inmediatas desde el punto de vista temporal, deben sostenerse por una idea, a mi juicio, que insisto, que se ha repetido en distintas fórmulas, que es la de la responsabilidad. Esta mañana incluso se ha hablado del lenguaje de la responsabilidad, hemos hablado de la cultura de la responsabilidad, Su Majestad incluso ha hablado de la responsabilidad de los responsables. Es una idea que está muy, muy presente. Y esto me permite llevarlo a mi terreno como jurista, ¿no? Claro, es un término nacido en el derecho romano que ha terminado convirtiéndose en un valor universal. A mi juicio, y no me quiero extender mucho más porque hay muchas personas que seguro que querrán aportar su punto de vista, yo creo que el cambio climático se ha de afrontar más que desde leyes. Y, en fin, reconozco mi escepticismo respecto de aquel ámbito que llevo cultivando desde hace 40 años, pero tal vez precisamente por eso mi escepticismo, ¿no? Más que desde leyes, desde el valor individual y colectivo de la responsabilidad, para que podamos atender a nuestra obligación de transmitir el patrimonio de la naturaleza, y aquí encontramos otra idea, otro concepto muy jurídico, el concepto de patrimonio de la naturaleza en iguales o mejores condiciones a las generaciones futuras, a aquellas condiciones las que hemos recibido y disfrutado. No me quiero extender, insisto, mucho más. Yo creo que ese lenguaje común que se ha puesto en manifiesto aquí en estas sesiones, a propósito del cambio climático, tiene, insisto, la idea esencial de la responsabilidad asociada, sin duda, a la idea del patrimonio. Esto es lo único que quería decir. Muchas gracias. Digo yo que responsabilidad no es uno de los valores que se integraban tradicionalmente en el concepto de buen periodismo. Buen periodismo tiene que ser responsable. Y claridad no es un concepto que también entra dentro del buen periodismo. Tenemos que cambiar los conceptos para entenderlo mejor. Buen periodismo, por tanto, manejemos ese concepto.
Vinculado al buen periodista, el lenguaje claro. Ahora en la academia nos está interesando mucho la idea del lenguaje claro. Hablaba de esto la presidenta de la agencia EFE, creo, en la introducción al seminario. Lenguaje claro es una idea fundamental que evoca la obligación de transparencia, contar las cosas para que nos entiendan, y evoca la idea de derecho a conocer de los ciudadanos, de lo que hablan los poderes públicos y de lo que ocurre. De modo que ese es un concepto que me gustaría también que quedara, que se utilizara en las conclusiones de este seminario. Lenguaje claro. Nosotros hemos impulsado una red de lenguaje claro que abarca ya 200 instituciones públicas de todo el mundo, incluida la Comunidad Autónoma de La Rioja, 200 instituciones que hablan español en todo el mundo, que ha adquirido el compromiso, de utilizar el mejor castellano posible para transmitir con toda transparencia y para hacer efectivo, que se pueda hacer efectivo ese derecho de los ciudadanos a conocer, que es la base de todo. Difícilmente podrán los ciudadanos contribuir a las políticas medioambientales si no saben de qué estamos hablando, ¿no? De modo que este es un asunto del que os debéis preocupar los periodistas muy especialmente, que sois los responsables de que lleguen estas informaciones a los ciudadanos. No sé qué más gente queda por hablar. Me parece a mí que en mi cómputo Patricia Reina. Sí, soy yo. Bueno, sí, yo en cuanto al lenguaje, me parece interesante tener un lenguaje común, evidentemente, pero creo que también es importante que conservemos las diferentes voces, ¿no? Porque el lenguaje, las diferentes voces, ¿no? El lenguaje científico, el jurídico, todo eso abordan diferentes implicaciones de la crisis climática, que al final es grande, muy amplia, y creo que también conservando esos lenguajes también podemos llegar a muchas más personas, porque al final no hay un ciudadano medio para utilizar un lenguaje estandarizado, ¿no? Entonces, mientras más voces diferentes tengamos, pues a más gente llegaremos. Eduardo. Yo. Ha sido muy bonito estar aquí, en esta mesa, porque se produce un fenómeno que es hermoso de presenciar, que es la búsqueda del consenso para mejorar en una conversación. Aquí no hay quien vence en una conversación, sino que vence la conversación y los conceptos. Y ha sido muy bonito de presenciar. Hemos empezado nuestra mesa con una gradación de palabras. A la hora de hablar de cambio climático hablamos de cambio, de emergencia, de crisis, de amenaza que se ha propuesto. Incluso han salido las palabras del secretario general Guterres de que la humanidad ha abierto las puertas del infierno. Esto dicho en un convento, en un monasterio. Se ha hablado de que las implicaciones de esas palabras tienen que ver con la urgencia con la que percibimos el cambio climático, también con la culpa y con la responsabilidad que sentimos, porque parece que todos lo hacemos mal en torno al cambio climático, con la desafección en cuanto a las cosas que tienen que ver con el cambio climático, y nos preocupamos de que hay veces que nuestros modos de vida nos hacen olvidar las cosas que crecen, y eso es importante también, es bonito para tenerlas en nuestro punto de vista y tenerlas como algo prioritario. Y resulta que todo eso produce una cierta sordera. Hay una cierta sordera a todo lo que tiene que ver con el cambio climático y que como comunicadores nos lleva al pesimismo. Pero si decíamos que podemos abrir las puertas del infierno, decíamos que también podemos abrir una puerta a la esperanza, estando aquí, y esa puerta a la esperanza tiene que ver con la implicación y con el consenso que se ha experimentado aquí y que podemos experimentar en otros lugares. También se ha dicho que los científicos, que las científicas no tenemos un as en la manga y que no lo podemos esperar. Entonces, mientras jugamos la partida, juguemos con la carta que tenemos, lo ha dicho Isabel muy bien, no podemos estar esperando a que juguemos como juguemos, alguien va a venir con un as en la manga a salvarnos. Aquí sí que, a partir de ese consenso, juguemos con las cartas que tenemos, no juguemos para vencer, sino para ganar entre todos. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más que por iniciativa propia? Pues Alex, se toca. Bueno, sí, yo propuse amenaza. Y haciendo un recorrido de las palabras que habíamos venido utilizando para designar este fenómeno, pensaba en calentamiento, que fue yo creo la primera que utilizamos. Y claro, para los de Burgos calentamiento hasta puede ser bueno, ¿no? Y luego hablamos ya de cambio climático, que tenía sentido porque, como explicaba Clemente, pues claro, un cambio en los 2000 últimos años no se ha producido y ahora se está produciendo. Cambio climático era
casi como una contradicción en los términos y desde el punto de vista científico tenía interés, pero el cambio así esparcido entre el público en general puede ser algo positivo, ¿no? Y tuvo su función, esa palabra, en su momento. Después empezamos a hablar de crisis que asociamos casi siempre a las crisis económicas, ¿no? Ante las cuales, como ciudadanos, no podemos hacer nada. Ahí viene una crisis económica, individualmente, ¿qué podemos hacer? Protegernos lo más posible y nada para solucionarlo. Después, emergencia, pero la emergencia es algo pasajero, ¿no? Hay una emergencia, reaccionamos ante ella y seguramente eso se resuelve o lo superamos o lo padecemos, pero la emergencia pasa. Aquí no sé si hay médicos, ¿no hay algún médico? Pero distingue mucho entre emergencia y urgencia. O sea, en medicina se distingue entre urgencia y emergencia mucho, ¿no? Claro, claro. Y en cualquier caso es algo que pasa, ¿no? Y yo pensaba en amenaza porque la amenaza siempre es el anuncio de un mal. Y no hace falta esperar a que se produzca el mal para que la amenaza tenga efecto. Es decir, en el momento en que se formula la amenaza ya tiene un efecto. Si percibimos una amenaza, entendemos que algo malo se sobreviene, ¿no? Nos sobreviene. Y en ese momento debemos actuar. Y estuvimos hablando de si, claro, es una amenaza de origen humano, una amenaza externa, como defienden algunos, evidentemente, vamos, yo creo que es la amenaza el calentamiento que sufrimos es de origen humano, pero da igual, cuando tienes una amenaza, reaccionas ante ella. Puede ser una amenaza de tormenta, si hay una amenaza de tormenta no tienes ninguna responsabilidad en ella, pero reaccionas. O sea que el origen de lo que está sucediendo se extraería del debate para centrarnos en la reacción que debemos tomar ante esa circunstancia. Y por eso pues, defendía la palabra amenaza como una sugerencia más y porque estábamos hablando de cómo llamar a esto. Quedan, señora, dos moderadoras de mesas que algo deberían decir. Almudena Martínez, que ha coordinado la segunda mesa, y Olivia Piquero. Almudena. Pues buenos días. Gracias, Majestad, por estar aquí una vez más. Pues yo debo decir que lo que para mí este seminario me ha servido para aprender más sobre el cambio climático. Yo era de esas personas no descreídas, pero que veía las cosas desde lejos y creo que esto me ha servido para implicarme. Me he acordado también de lo que decía el lingüista George Lakoff, ¿no? Que el lenguaje determina la visión del mundo o la visión que tenemos del mundo y que la lengua, y yo creo que estos seminarios, no este, sino todos los que hemos tenido antes, nos han servido para ver que la lengua es verdad que puede cambiar la realidad o la percepción que la gente tenemos de esa realidad. Y yo creo que en este caso, en el del cambio climático, así como ha habido otros temas en otros seminarios, había más consenso. Aquí había menos consenso porque, por una parte, si utilizamos crisis, emergencia, alarmamos, tampoco queremos asustar a la gente, pero si somos demasiado suaves no conseguimos que las personas se impliquen y este tema, el del cambio climático, necesita la implicación de toda la sociedad. Pues, ¿dónde está el término medio? Parece que está claro en que tenemos que dar, sobre todo tienen que dar los medios de comunicación y los divulgadores, la información veraz, eso está claro, no hay que engañar a la gente, tenemos que decirles la verdad, tenemos que hacerlo con un lenguaje que sea asequible y entendible y desde los activistas y los divulgadores, que quizás son los que más cerca están con sus charlas, con sus propuestas de la gente, pues tienen que transmitir ese mensaje de la forma también más clara y tratando de que todos nos concienciemos. Yo creo que esa ha sido la percepción que he tenido como asistente más que como moderadora, que mi papel ha sido ahí pues modesto, ellos han sido los protagonistas, pero la percepción que yo saco de este seminario. Muchas gracias, Olivia. Muchas gracias. Tengo muy poco que añadir a todo lo que han dicho tanto los participantes como la otra moderadora y los moderadores de las mesas. Sí que me gustaría hablar de una cuestión que ayer planteó la única persona que no ha podido quedarse hoy a esta mesa, que es la científica María José Sanz. Ella es la directora científica, valga la redundancia, del Centro para el Cambio Climático del País Vasco.
Y ella insistía mucho en la importancia del contexto. ¿Y por qué me he quedado justamente con sus palabras, además porque creo que es muy justo, ¿no?, que hoy también esté en esta mesa, aunque no pueda estar presente? Pues porque ella explicaba que dar contexto es la única forma de transmitir el mensaje sin especular y sin opinar. Y eso me pareció muy interesante. Y luego es algo que en el resto de mesas, tanto en la de los divulgadores y activistas como hoy en la de los periodistas, se ha vuelto a hablar de ello, ¿no? El contexto. Ahora mismo también en todo lo que ha ido surgiendo en esta clausura se habla del contexto económico, porque una persona tiene que comprar una camiseta por €1 o no, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el medio ambiente? Y es verdad que si partiendo de la explicación y del análisis científico nos muestran el contexto también a los periodistas y al público en general, lo vamos a poder entender mejor. Y es muy probable que todo eso lo consigamos gracias a los científicos, al lenguaje científico, a los divulgadores y a los medios de comunicación, que por supuesto tienen una labor esencial y sin ellos pues, es muy probable que ninguno de nosotros nos estuviésemos planteando el tema que hoy nos reúne aquí. Así que yo solo puedo decir que estas mesas han sido un auténtico lujo y que, al igual que mi compañera Almudena, he aprendido muchísimo en estas semanas y ha sido un auténtico placer. Pues son, señora, la 1:30 exactamente. Muy bien. Pues vayámonos a la hostería con un poquito de lo que nos tengan preparado ahí, que seguimos hablando por ahí. Muchas gracias. Ahora nos vemos.